Hola, soy Michi. Vamos a continuar con el análisis del libro El gen egoísta con el capítulo 4, La máquina de los genes. El título también es bastante raro, pero todo a su momento. Sé que soy redundante, que siempre recalcando los títulos de cada capítulo, pero cada capítulo de por sí tiene un nombre rimbombante y debemos tenerlo en cuenta. Este capítulo hace referencia a cómo nosotros, los seres vivos, todos, somos meras máquinas de los genes y somos controlados a menor medida por ellos. Desde que comenzó una guerra química entre rivales en seres unicelulares hasta ahora, cómo peleamos por la supervivencia. Por un lado tenemos a las primeras que hacían la fotosíntesis y generaban su propio alimento, las plantas, y aquellos que depredaban a estos anteriores, los herbívoros, y a los que depredaban a los herbívoros, los carnívoros, los primeros seres carnívoros, como si fuera una partida de Spore. Si alguna vez jugaron Spore, me entenderán. Es más, creo que Spore explica bastante bien cómo era la guerra unicelular en esa época, cómo competían siendo organismos bastante simples en una carrera con armas químicas o pequeños apéndices filosos para dañarse o proteger a otros. Era impresionante si nos ponemos a imaginarlo. No podemos o no tenemos pruebas más que la misma especulación. Luego de eso se fueron complejizando más y más hasta tener algunos fósiles bastante curiosos, parecidos sacados de alguna pesadilla febril o algún capítulo de Pokémon o Digimon. Como dije, las formas de vida fueron complejizándose poco a poco. Se fueron de simples organismos unicelulares a pluricelulares. Claro, aún existen seres simples unicelulares, placozoos, parazoos, pero hasta ahora los seres más evolucionados, entre comillas, están aquí y son los pluricelulares, donde nos encontramos nosotros. Nos sentemos en este grupo, los pluricelulares. ¿No es curioso o bastante raro que un grupo de células se pongan de acuerdo para cada una tenga su función? Cada una sabe lo que debe hacer a través de su material genético. Cada una con una forma diferente de realizar sus funciones una de la otra. Bueno, no exactamente, sino que cada una célula cumple un rol importantísimo en la fotosíntesis, en la procreación, en la digestión, cada una con su función establecida. Pero ¿no les parece curioso cómo en sí las células del ser humano cooperan, o mejor dicho, de cada ser vivo cooperan con una función determinante? Desde simplemente cooperar para cumplir una función mayor que es la competencia entre otras. Todo eso se generó a través de la evolución y ha seguido hasta el día de hoy y sigue pasando. Pero nos concentremos en el nombre del capítulo, máquinas. Así es como nos compara el autor. Para mí somos más como mechas de combate. Como los de Evangelion o de Gurren Teppen Gurren Lagann. Uy, qué trabalenguas de nombre, ¿no? Tengen Tope Gurren Lagann. No me voy a quedar tranquilo hasta decirlo bien. Pensemos que cada uno de los seres vivos tiene a mayor medida o algunos no movimiento. Las plantas no tienen movimiento alguno más allá de crecer o alejarse de algún estímulo dañino. Se alejan del estímulo a través del crecimiento y se secan donde no deberían crecer. Pero ¿qué los indica? Más que los genes mismos al descubrirlo. Si el sol crece si el sol sale de un lado, va a crecer ahí. Pero si el sol las achicharra, se van a alejar de esa zona. Se van a acercar al agua o se van a alejar dependiendo de la naturaleza de la planta misma. O quizás busquen materiales hacia abajo con las raíces.
Esto llamamos tropismo, geotropismo para la Tierra, por ejemplo. Pero nos estamos alejando del tema. Las plantas en sí son bastante complejas también y son dignas de estudio, pero nos concentraremos por ahora en los animales. Cómo hemos desarrollado el movimiento, cuáles somos mucho más veloces que las plantas. Cero a algo es mucho, ¿no? E infinito. Nosotros los seres vertebrados tenemos un complejo sistema de movimiento basados en los músculos, el esqueleto y articulaciones. El autor los compara con maquinaria simple como bisagras o máquinas de vapor, cual el movimiento tiene que ser idóneo para esto. Un exceso de movimiento podría causar una pérdida de energía y hacer que se sobrecaliente la maquinaria. Un animal que se mueva demasiado y no recupera la energía perdida moriría. Incluso si un ser se moviera muy poco y no consiguiera alimento, moriría también. Tiene que ser un equilibrio natural, ¿no? Pero en nosotros otros, los vertebrados, existe un sistema aún más complejo, presente en casi todos, llamado sistema nervioso, comandado por nuestro cerebro, cual podemos compararlo con una supercomputadora. Hasta el día de hoy hemos avanzado muchísimo a la hora de crear este libro. Este libro fue creado en 1950 y hasta entonces las computadoras eran por tarjetas perforadas, si no me equivoco. Hasta ahora, donde impera la inteligencia artificial en esta competencia atroz, ha avanzado muchísimo, casi abismalmente. Pero para que funcione este sistema de computadora que tenemos en el cerebro, necesitan cables. Y ahí es donde entran nuestras queridas neuronas, que tienen largas extensiones llamadas axones. Y por el otro lado tienen las dendritas que se conectan con otras, y así suavemente, así enviar la información a través de pulsos eléctricos. Bastante complejo es el sistema que tenemos. Cuestiones de segundos podemos procesar cantidades ingentes de información y estímulos que recibimos. Uso de ejemplo lo que recibimos nosotros, puesto que somos humanos y podemos comparar lo que sentimos. Puesto que la forma que se percibe el mundo otro ser vivo es obviamente diferente. Diferentes estímulos, diferentes formas de ver y sentir. Por otro lado, las computadoras que escribe el autor son bastante simples. Incluso dice que en esa época, mejor dicho, no podían hacerle frente a un ajedrecista promedio. Hasta el día de hoy, quizás están en el nivel de un jugador por derriba de la media, pero no llegando al rango maestro. Es curioso ver este avance poco a poco, que llega a ser abrumante. En sí, volviendo al tema de los cerebros, es impresionante cómo son capaces de gestionar cada uno de nuestros sentidos, órganos, músculos, así, al unísono, sin pensarlo, sin esforzarse. Es natural, a causa de miles de millones de años de evolución. Un cerebro capaz de procesar grandes cantidades de energía, una sorpresa evolutiva. Muchos organismos no tienen cerebro, pero aún así logran manejar sus órganos, si podemos decirlo, órganos sensoriales o extremidades como simples tentáculos. Y esto también es impresionante, también tienen quimioreceptores y células nerviosas. Pero la complejidad de nuestro cerebro es superior por alguna razón. ¿Por qué nosotros desarrollamos cerebro y ellos no? ¿Por qué? Otras preguntas que no puedo responder hasta el día de hoy, pero me sorprende cómo se logró desde el punto de vista evolutivo el cerebro. Nuestro cerebro, a diferencia de muchas computadoras, procesa muchísimos datos, como dije, incluso recuerdos. Ahora las computadoras pueden grabar y administrar videos, imágenes
y sin fin de otros sistemas de almacenamiento, pero aún así no alcanza la magnificencia del ser humano, de los seres vertebrados con su sistema nervioso, cómo operan de diferentes formas, todo a través de la adaptación evolutiva. Pero ustedes seguro deben estar preguntándose qué tiene que ver el cerebro con una computadora más allá de las analogías que hice o los ejemplos. Pues vean, las computadoras están programadas o preprogramadas para actuar de determinada manera a ciertas circunstancias. Los que tienen programación lo comprenderán mejor que yo. Bueno, pasa algo similar con el cerebro humano. Mejor dicho, pasa algo similar con los cerebros o sistemas nerviosos de los seres vivos. Actúan de determinada manera a ciertos estímulos ya preprogramados por los genes, si es que nos podemos referir de esta manera. Los genes van a actuar de cierta o determinada manera a ciertos estímulos por la supervivencia. Los genes no intervienen de manera directa porque sería muy lento. Por eso actúa nuestro cerebro así rápido y veloz, asegurando la supervivencia. Supongamos que nos da sed. Estamos programados a sentir sed cuando nuestro nivel de líquido baja. Tenemos sed y por eso vamos a beber agua. Sentimos presión en nuestros esfínteres y vamos al baño. Sabemos que al sentir esfínter apretado hay que ir al baño. Pasa lo mismo con los animales, que al sentir presión esfínter van a buscar algún lugar seguro para ir. Igual con la alimentación, etcétera. Les voy a dar un ejemplo bastante curioso. Debería contar cuántas veces dije la palabra curioso o interesante a lo largo de estos videos. Bueno, la cuestión es que el comportamiento higiénico de las abejas, descubierto por un individuo llamado Walter C. Rothenbuller. Espero haberlo pronunciado bien. Este individuo descubrió cierto comportamiento en una especie de abejas, en el cual consistía en identificar los individuos infectados, ya sea crías enfermas o moribundas, hacer un hueco y arrojarlas afuera. Con eso empezó a crear abejas y cruzarlas entre diferentes especies. ¿Qué pasó? Descubrió que no había un gen, había dos genes a cargo de este comportamiento. Un gen a cargo de hacer un agujero y otro gen para desechar a la cría infectada o enferma o moribunda. Así, y con cruzas y cruzas, logró que algunas abejas hereden estos genes que pueden desechar y abrir el hueco para limpiar la colmena. Pero así como hay un comportamiento ligado a los genes en ciertos seres bastante más simples, quizás hay algunos que esté en nuestro comportamiento. Si bien sabemos, como sabemos, los genes también reaccionan al entorno en sí o a los estímulos desde afuera, o como estamos preprogramados a esos estímulos, como algunos seres, las risas o el mostrar dientes significa una cosa, dependiendo de especie a especie es una señal. Ya en su comportamiento, instintos como solemos decir, también como vemos en algunas otras especies, el aprovecharse de otras. Pero no he hablado de parasitismo solamente. Hay clases de orquídeas que al ser polinizadas por abejas, o mejor dicho, al atraerla a abejas, le ponen un pequeñito saco de polen en su abdomen para que policen a otras orquídeas. O como el llanto de un bebé puede producir más leche en caso de la madre. Mejor dicho, permítame corregir, como el llanto de un bebé aumenta la producción de leche o alertar a la madre. Estímulos que vienen de afuera alertan a los genes, o mejor dicho, la programación de los genes que nos dejaron en sí a nosotros. Actuamos como robots a cierto punto. Quizás no somos robots, somos más que eso, somos seres vivos conscientes y luchamos contra nuestros instintos constantemente.
Pero así hay siempre gente que abusa, incluso en el mundo animal, no solo como la orquídea, sino como, por alguna razón, algunas especies de luciérnagas emiten falsas señales para atraer a otras especies y así capturarlas y alimentarse de ellas. O como algunas otras insectos imitan los colores de insectos venenosos. Todo para alertar a los depredadores y alejarlos. Comportamientos a través de la evolución humana, la evolución. Pero estamos hablando de que la aventura es una evolución, es algo evolutivo, algo que nos beneficia. Quizás esto también aparece en la evolución, pero yo diría más que mentira, diría engaño. Es muy complejo desde el punto de vista evolutivo. El azar como juega a favor y a veces en contra. Ah, con esto llega a su fin. Este capítulo es el bastante más pesado que los otros y me encanta hacer estos resúmenes, pero hay que compartirlos. Espero que ustedes lo estén disfrutando.